Los yaquis han celebrado sus rituales en todos los lugares a donde se han movido de manera grupal, ya sea por trabajo o por la dispersión a raíz de las luchas armadas por la defensa de su territorio y por mantener su identidad. Durante el Porfiriato, se ubicaron en la ciudad de Hermosillo, pero al intensificarse las deportaciones del sureste de México, se vieron forzados a buscar refugio en los pueblos de los alrededores de la capital. De la ceniza a la gloria, barrio, historia y tradición. Comunidades yaquis de Hermosillo. Expondré una temática que, si bien he tratado ya anteriormente al referirme a la comunidad yaqui o yaqui popular de Hermosillo, quisiera enfatizar en esta ocasión en cuanto a un concepto que considero y debemos considerar medular en los tiempos actuales, que es el de comunidad. ¿Cómo es que un sector poblacional adquiere o pierde o alega o reclama su condición comunitaria ante la sociedad? Es un dilema en el que nos encontramos en la actualidad y que el pueblo yaqui ha sorteado a través del tiempo durante su presencia en lo que es actualmente la ciudad de Hermosillo, y que es una situación similar a la que enfrentan otros pueblos en el presente, o bien es una situación también que se dirime a través de la juricidad. Es decir, en la actualidad encontramos sectores poblacionales que reclaman, recurriendo a recursos normativos recientemente dispuestos, como es la autoadscripción, el reconocimiento del Estado, en nuestro caso el Estado mexicano, el Estado de Sonora, y de esta manera aparecen congregaciones, incluso masivas, que reclaman una determinada denominación, un etnónimo que asumen les corresponde también y que les debería cobijar. Y de esta manera encontramos pues al pueblo Tojon-O'odham, históricamente al norte de Sonora y sur de Arizona, pero aparece también en tiempos recientes en Hermosillo, ya reconocido de esta forma. Recientemente se reconocieron varios sectores étnicos en el estado de Sonora, incluyendo al pueblo yaqui de Hermosillo. El tema debo plantearlo a partir de una visión histórica e historiográfica. Cuando comencé mi estudio sobre la comunidad yaqui de Hermosillo, en aquel momento, cuando apenas me acercaba a los primeros materiales, encontré ciertas posturas de colegas, que bueno, ahora les considero colegas, en aquel tiempo figuras admiradas que yo leía y escuchaba en ponencias o conferencias, que tenían un determinado planteamiento, y entre estos planteamientos estaba el de Lourdes Díaz, investigadora en aquel momento de culturas populares en Sonora, que recientemente había publicado El Coloso es algo más, que plantea en este texto, que sigue siendo uno de los escasos textos sobre la comunidad yaqui de Hermosillo, el supuesto de que la presencia yaqui en la capital de Sonora se da a partir del retorno del sureste mexicano. Recordemos que el pueblo yaqui fue deportado hacia el sureste durante el Porfiriato, y posteriormente, en el periodo postrevolucionario, es que tiene la posibilidad, en un primer momento, de retornar, ya sea de manera familiar o grupal, desde Yucatán, Tlaxcala, etc. Regresan a Sonora, y ese es el momento que logra recoger a partir de la historia oral Lourdes Díaz. Es decir, durante el retorno, que sería, y lo indica de esta forma, en los años 30, la década de 1930, a lo cual se agrega también la restitución territorial gracias al decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas, y que esto alimenta este flujo migratorio de retorno. Sin embargo, hay otros planteamientos, el de José Luis Moctezuma, quien considera que la comunidad yaqui de Hermosillo aparece durante el Porfiriato. Esta es una visión que he advertido más recientemente, no hace más de 30 años, cuando yo iniciaba la investigación sobre la comunidad yaqui de Hermosillo, y que tiene también una peculiaridad que merece un examen. Por otro lado, hay un volumen clásico
de la autoría de Jane Holden Kelly, Mujeres Yaquis, 4 biografías contemporáneas, que se trata de una compilación que a partir de una investigación de campo que realizó entre 1968 y 72, y sobre todo a partir de 25 entrevistas, ella define hacer la biografía de 4 mujeres. Y bueno, de entre estas mujeres, ella elige a una yaqui que se asentó en Hermosillo. Sin embargo, en el caso biográfico de Chepa Moreno, que es la mujer yaqui a la que entrevistó aquí en la ciudad de Hermosillo, estamos ante un caso peculiar tanto por la vida propia que tuvo Chepa Moreno y la apreciación que tuvo Jane Holden Kelly al investigar ya no solo la vida de Chepa Moreno, sino a los yaquis de Hermosillo. En este volumen, Jane Holden Kelly plantea que los yaquis no eran una comunidad en Hermosillo, ni a principios del siglo XX. Él considera que a fines del siglo XIX, la década de 1890, se comenzaron a congregar en un área de la ciudad que está ubicada al lado sur del Cerro de la Campana, y allí se agregan a sectores populares que ya residían en el área. En la indagación que iniciamos, ya lo mencionaba hace más de 30 años, encontramos distintos planteamientos y me parece importante recurrir pues a estos antecedentes documentados sobre la presencia yaqui en el antiguo Pitic, posteriormente denominado Hermosillo. Y bueno, debemos entonces partir del hecho de que Sonora es una entidad sumamente diversa en el presente y lo era ya desde el siglo XVIII. Tenemos en la actualidad pues un sector poblacional que según las estadísticas resulta mínimo, pero que en algún momento llegó a darle rostro diverso no solo a la amplitud del desierto de Sonora, sino a esta misma localidad que ahora llamamos Hermosillo. Es decir, lo que ahora es la ciudad capital de la entidad ha tenido un carácter pluricultural desde sus orígenes. Esta diversidad religiosa que advertimos en el presente ya estaba caracterizando a la sociedad regional hace 3 siglos. Recordemos que se da un proceso de evangelización y de colonización por parte de sectores ibéricos o europeos, no necesariamente todos hablantes de castellano, no todos católicos, y este carácter multicultural pues ha persistido a través del tiempo. Es importante advertir 2 factores para entender la presencia yaqui originaria en Hermosillo. La diáspora, es decir, la dispersión de familias y personas yaquis por todo el estado a partir de la década de 1740, o lo que ahora es el estado de Sonora, por motivos laborales principalmente, debido a la crisis económica, pero también debido al cautiverio. Hay comunidades adosadas, es decir, que se adhieren a asentamientos mestizos o a los presidios militares, comunidades independientes que sí ya son contemporáneas, y se da también la posibilidad de realizar las ceremonias con el paso del tiempo, las ceremonias cuaresmales principalmente. Y así pues debemos identificar el hecho de que se les congregó primeramente a los mayos, después a los yaquis en un sistema misional, pero hacia la década de 1740, que ya mencionaba este periodo, que no es una coincidencia, en esta época se da una crisis muy grave del sistema misional y fue cuando se da una primera insurrección que da pie a una saga de 11 levantamientos militares o bien guerrilleros que tienen como último levantamiento el de 1926-28. Y bueno, debido a estas causas que era la crisis económica por un lado, pero también el acoso militar en contra de los pueblos yaquis y por otro lado la propia iniciativa en pos de la defensa del territorio que lleva a las familias o grupos yaquis a trasladarse por el noroeste. Y de esta manera es que arriban a Hermosillo, sobre todo en las colindancias,
Es decir, más que el propio asentamiento del antiguo Pitic, con sus diversas denominaciones, llegan a asentamientos muy cercanos. Y es por ese motivo que se puede apreciar hasta la fecha la tradición de Cuaresma y Semana Santa en localidades como Topahue, Mesa del Seri, San Bartolo. Y bien, de esta manera llegan quizás algunos yaquis o familias yaquis a residir en lo que en aquel tiempo era el Pitic. Pero aparece allí una referencia muy importante. En este sitio, donde ya residían los Comcac o Seris, que es como los nombramos en el presente, pero que en aquel tiempo en realidad eran varias bandas que deambulaban dentro de cierto límite entre el municipio de Hermosillo y de Sonora, principalmente en cuanto a la costa, y que en realidad en aquel momento no se autonombraban, es decir, no se manejaba el autónimo de Comcac, que es más bien el resultado de un proceso político relativamente contemporáneo. No solo la decisión de fusionarse, sino de autonombrarse de esta manera precisa Comcac, que es relativamente contemporánea. En aquel tiempo ya habitaban estos sectores que en aquel tiempo más bien se denominaban Seris, Tiburones, Guaymas. Otros sectores también Comcac eran los Upanguaymas y los Tastioteños. Pero los que residían en lo que ahora es Hermosillo eran Seris, Tiburones y Guaymas. Había Yumas también, es decir, al menos se registra en registro parroquial un miembro de algún pueblo yumano. Estaba acá en el Pitic. Menciono aquí el año de 1784 y aquí aparece una cuestión que debe resultar importante de considerar en el presente: cómo se ha segregado espacialmente al pueblo yaqui en la ciudad de Hermosillo o bien en el antiguo Pitic. En la actualidad carecen de posesión legal de sus terrenos ceremoniales. Únicamente uno tiene una posesión asegurada por encontrarse en el centro del barrio, que es el caso del Coloso Bajo. Pero los demás carecen de títulos. Bien, cuando se dio el primer reparto territorial en el antiguo Pitic, en el año de 1784, se benefició no solamente a los españoles, como les nombramos, de una manera un tanto arbitraria, que en realidad se trataba de diversos sectores ibéricos. Pero bueno, los principales beneficiarios fueron los españoles. Lo que llama la atención es que también se benefició a Pimas y a Seris. Pero los yaquis no se les entregaron tierras, no obstante que también residían en este asentamiento. Y bueno, se puede distinguir incluso la ubicación que les correspondió a partir de este reparto, de este primer reparto territorial. En 1744, Agustín de Vildósola, y aquí yo menciono previendo su destitución porque finalmente esto ocurrió, él se hizo de unas tierras al lado sur del río Sonora, es decir, lo que ahora sería Villa de Seris, para crear una hacienda. Y bueno, finalmente llega un inspector, un juez pesquisidor se le nombraba, por parte de la corona española como parte de las reformas borbónicas. En el año de 1748, José Rafael Rodríguez Gallardo, y encuentra la práctica del esclavismo. Los trabajadores agrícolas, los jornaleros de la hacienda de Vildósola, trabajaban con grilletes sujetándoles los tobillos. 24 yaquis, que incluso está sentada la procedencia de todos ellos. Widibis, Raum, Potam, Torim, Vicam y Vacum eran los asentamientos de donde provenían. Y había más esclavos indígenas, que eran Pimas y de otras nacionalidades étnicas. También había Comcac presos. Estaban también guardias armados rodeándoles, inspeccionando las labores. Y esto fue advertido pues por el juez pesquisidor. Recordemos, la corona española, desde el siglo XVIII, advirtiendo ya cierta inconformidad en sus dominios de América, implementó las reformas borbónicas. Sin embargo, también una cuestión peculiar es el hecho de que, no obstante que los esclavos yaquis fueron liberados, no se fueron de Pitic, continuaron viviendo, y esto está registrado. Entonces, existen registros que dan cuenta no solo de la presencia, sino del crecimiento y la conformación de la comunidad, que es el concepto central que trato de
enfatizar. Entonces advertimos aquí la presencia de seris, tiburones, guaymas, pimas, españoles, yaquis, un mulato y también presencia de yumas, sobre todo en el periodo final que va entre 1773 y 1828. Este año final es en el que se le asigna el nombre de ciudad de Hermosillo y se convierte también en una ciudad. Podemos destacar el hecho de que en cuanto a pimas, en este largo periodo final que se va registrando en los registros parroquiales que se encuentran en la Catedral Metropolitana, aparecen 70 bautismos de pimas, 535 de Comcac o Ceris, aun cuando, bien lo sabemos, no es un pueblo católico. De alguna manera se vieron forzados a asumir esta fe en ese periodo, pero bueno, ellos vuelven a su vida ceremonial y cotidiana basada en su cosmogonía, y es hasta la década de 1950 cuando se convierten al cristianismo evangélico. Y por su parte, yaquis, 976 bautismos en el periodo de 1780 a 1828. Estos registros se encuentran también en el libro de José Marcos Medina Bustos, Vida y Muerte en el Antiguo Hermosillo. Y bueno, la historia oral nos permite reconstruir esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces, afortunadamente, fue posible localizar a personas mayores, adultos mayores, ancianos, que a su vez conocieron a personas ya mayores, siendo ellos infantes, que participaron directamente en las ceremonias. Entonces, de esta manera, es posible identificar que en estos momentos en que la mancha urbana de Hermosillo abarcaba lo que en la actualidad es el centro de la ciudad, en aquel momento tenía otros asentamientos y otros sitios ceremoniales, y lo cual concuerda con la historia ya documentada en cuanto a la historia económica. Es decir, es verdad, ellos llegaron hasta las cercanías de lo que ahora es Hermosillo por motivos laborales. Esa pudiera ser otra posibilidad, que no hayan sido trasladados expresamente para esclavizarles, sino que estando cerca en las haciendas cercanas a Hermosillo, como las que menciono aquí precisamente, la Pitayita, hayan sido trasladados a la hacienda de Vildósola. Y bien, en este caso, los sitios ceremoniales que pudieran o no ser también áreas de asentamiento y que identificamos que provenían desde el siglo XIX eran la Pitayita, La Manga, lo que es la colonia La Manga, justo allí se realizaban las ceremonias de Cuaresma en el siglo XIX, la hacienda de San Benito, y donde sí se identifican ya asentamientos son La Matanza y el Mariachi. En el caso del Mariachi, también con el aporte de población mestiza, no solamente de descendientes yaquis. Y así pues encontramos el hecho de que en el caso de los barrios, ya adelantándonos al presente, los barrios yaquis así ya nombrados son relativamente contemporáneos. Estos sí son del siglo XX. La Matanza de fines del siglo XIX, aunque debemos considerarlo, el área que va desde Las Pilas, La Matanza, Hacienda de la Flor, San Juan, Casablanca, Los Sauces, Revolución 1 y 2, Universitaria, Los Naranjos, El Ranchito, El Coloso, Bajo y Alto, Las Amapolas y La Metalera, toda esa área ha sido históricamente habitada por los yaquis en lo que ahora es la ciudad de Hermosillo, aunque en aquel momento pues hayan tenido periodos o sufrido periodos en los que se vieron forzados a deshabitar algunas de estas áreas, o bien algunas de las haciendas, dado que eran empresas, unidades económicas, algunas de ellas simplemente cerraron, desaparecieron, y por ese motivo también desapareció el asentamiento yaqui. Pero hubo otros. En el Mariachi está plenamente identificada la cuadra que funcionaba como el sitio ceremonial. Bueno, ¿por qué vivían allí los yaquis? En aquel momento, desde las últimas décadas del siglo XIX, durante el Porfiriato,
se fue ampliando la mancha urbana y la industria se ubicó hacia esa área. Ellos se fueron mucho más allá de la mancha incipientemente industrial y por ese motivo habitaron el Mariachi, que no era un área habitada por los mestizos. Sin embargo, muy pronto llegó también allí la industria, la población mestiza o yori y la población china. Además, este es un aspecto también interesante. Entonces, el Mariachi a principios del siglo XX era igualmente un sitio ceremonial y por ese motivo fue que en 1928 el Ayuntamiento de Hermosillo expulsó a las familias yaquis, no a toda la población, a las familias yaquis exclusivamente mediante un documento, y por este motivo el Coloso, que era un área desmontada, fue aprovechada por estas familias que se trasladaron hacia aquel sitio y de esta manera entre los años de 1928 y 1930 prepararon el terreno para crear el asentamiento de El Coloso. ¿Qué había en El Coloso en aquel momento? Había algunos vecinos yoris que vivían aislados de la ciudad de Hermosillo. Había allí una tienda muy grande a donde iba gente que vivía por el ranchito, que hasta aquel momento era todavía un rancho precisamente. Esa tienda, ese abarrotes, se relaciona con el nombre del barrio, de la colonia que ya conocemos todos nosotros y nosotras, que era el Coloso de Rodas. Hay distintas interpretaciones sobre el origen del barrio, de acuerdo a lo que comenta la población, o al menos lo que comentaban en los años 90 y que yo lo recogí en entrevistas. Y uno de esos motivos es que había una gran tienda llamada el Coloso de Rodas. Otra es que la población tenía la aspiración, que es una versión inverosímil, sorprendente, que la población yaqui quería construir un monumento del Coloso de Rodas en el cerro que queda del lado oriente. Recuerden, o bien, bueno, quienes conocen, el Coloso se ubica entre dos cerros. Sobre el cerro que se ubica del lado oriente, allí se pretendía colocar una escultura que creara un monumento del Coloso de Rodas, que sería una cuestión muy extraña, ¿no? Y bueno, en aquel momento pues se comenzó a definir cuáles serían los sitios ceremoniales de Hermosillo en la época contemporánea. Es decir, los sitios ceremoniales, que en la actualidad son 9, tienen su raíz en el periodo de fines del siglo XX y principios del XXI. Ya estaban definidos estos grupos, aun cuando en aquel momento eran 3 y ahora son 9, porque se trata de desprendimientos. Una referencia más acerca de por qué se realiza la tradición de Cuaresma y Semana Santa en esa área de Las Pilas, Hacienda de la Flor, La Matanza o Vado del Río en la actualidad en el Parque Conmemorativo. Así que les comparto tantito de la etnografía de Fernando Agalaz de la Cuaresma en La Matanza en el año de 1909. Vivían las últimas personas pimas aún, ya en el siglo XX, y también se efectuaba la tradición de Cuaresma y Semana Santa. Y bueno, en este periodo es que se definen entonces los sitios ceremoniales. Los que están por el lado sur del Cerro de la Campana y los que se ubican por el Coloso, segregados desde el Mariachi. Y bueno, aquí doy para concluir un recuento rápido de cómo es que aparecen los grupos que ya conocemos. De hecho, el grueso de los participantes que están dando vida a la tradición, en ese momento ya participaban, quizás eran niños o adolescentes, pero ya participaban. Entonces hay un vínculo con esa historia. De hecho, las autoridades actuales tenían cargos inferiores en aquel momento. Por ejemplo, Manuel Rentería Jaques, Nicuti, del grupo de la Revolución 1-2 Universitaria, o el Cárcamo, en aquel momento era Chapayeca. E igual pasa con miembros de la comunidad que incluso no participaban en las tradiciones y ahora tienen un rango de autoridad. Bueno, tenemos esta serie de desprendimientos que finalmente se resumen en el hecho
de que básicamente se trata de dos raíces. De la matanza proviene el grupo que tiene su sitio ceremonial actualmente en el Parque Conmemorativo, en el Vado del Río. Todos los demás grupos provienen del Coloso, o el Coloso Bajo, con algunos miembros del Coloso Alto y de la Matanza. Pero en lo general, el grupo San Agustín de la colonia El Ranchito, el grupo del Coloso Alto, en fin, los demás grupos provienen del Coloso. Este es un listado de los sitios ceremoniales, que no todos son áreas habitacionales. Este año aparece un grupo más, en este año de 2025 aparece el grupo Amapolas San Judas Tadeo, que es un desprendimiento del grupo de las Amapolas, y el año pasado apareció un nuevo grupo en los terrenos del Instituto Quino, que reitera su interés por ese terreno, porque precisamente cuando en 1972 se da una escisión del Coloso Bajo, se trasladaron justamente a ese sitio. Entonces, en este año de 2025 tenemos 9 sitios ceremoniales. Una referencia de la juricidad es el de Santa Rosalía, Baja California Sur. En aquella localidad se asentó un sector yaqui en la década de 1890. Se fueron a trabajar allá a la minería, a una mina francesa. En aquella entidad, el Congreso reconoció la tradición de Cuaresma y Semana Santa como patrimonio cultural intangible en el año de 2009. Este sector se autonombra yaqui-mestizo. Cuando lo dicen, cuando lo asientan en algún documento, ellos así se autonombran, yaqui-mestizos, no se presumen yaquis. Pero el hecho de que ya sean reconocidos como patrimonio cultural les brinda una herramienta jurídica. Queda para las nuevas generaciones de las familias yaquis de Hermosillo lograr un pleno reconocimiento, y ya se trate de 3 grupos ceremoniales o de 9 como es en el presente. Corresponderá pues a estos infantes, niños, niñas y jóvenes que dan ya vida a la tradición porque participan directamente, como angelitos, verónicas, varones, bandereros, tamboleros, flauteros, etcétera, cabos. Es a quienes les corresponderá ver este pleno reconocimiento de su condición étnica, sobre todo los pueblos originarios en la actualidad. Muchas gracias por su atención.